Buen día, lindo domingo 14 de julio del 2024. Hoy, recuerde, es el día del Señor, es el día de ir al templo a buscar su rostro y a alabar y glorificar su nombre y sobre todo a tener vida de comunidad con nuestra gente. Así que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, ¿ok? Así que sacamos un tiempo, saludamos a Alma y le pedimos a Alma que nos lleve en el camino de la oración. Así que Alma, Dios te cuide. Que este domingo sea de grande bendición para cada una de las personas que nos escuchan y que, como dice Edward, puedan ir al templo los que puedan y compartir con sus hermanos en este día. Claro que sí. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias por tus cuidados y por el amor que tú nos profesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mi gente, hoy estamos en el muro número 9. Recuerden que hemos estado 9 mañanas reflexionando sobre el tema enfrentando y derribando muros. Hoy nos toca el muro número 9 y es el muro de una obstinada voluntad. El muro de una obstinada voluntad. Y queremos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versos 50, la parte B del verso 50 hasta el verso 53. Y dice el Evangelio de Mateo: entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó una espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así dé lugar o que así sea, que se haga? Ese encuentro en el momento de la traición de Jesús por Judas, el beso de Judas, y el momento donde Pedro, con esa obstinada conducta, como dicen allá en mi barrio de Las Piedras, le mocha una oreja a uno de los siervos del templo, ¿no? Del sacerdote, ¿no? Le tumba una oreja. El muro de una obstinada voluntad. Ayer meditábamos sobre el muro de la confrontación y definíamos lo que era madurez para esa reflexión como la habilidad, la disponibilidad de dejarnos llevar hacia donde no preferimos ir. Y vimos ejemplos de Moisés, de Jonás y así sucesivamente. Incluso afirmamos también a los discípulos. Algunas veces los muros son la manera en que Dios nos dice no. A veces nos enfrentamos con un muro y lo que ello implica es que no es el momento, no es el camino y no están las circunstancias para seguir hacia adelante. El Evangelio nos dice que Pedro fue el que desvainó su espada para defender a Jesús por la fuerza, por la violencia. Y nosotros tenemos que tener cuenta con la violencia, y ya hemos visto en estos días lo que puede hacer el rencor, los odios, lo que puede hacer es exacerbar las conductas obstinadas de la gente que desembocan desgraciadamente en violencia. Por eso hemos venido insistiendo en estas reflexiones a que nosotros provoquemos un proceso de sanidad, tanto interna como externa, para poder seguir desarrollando y tener una sociedad más llena de paz y de esperanza.
A Pedro se le hacía muy difícil aceptar la negativa de Jesús, y se le hacía muy difícil que el camino de Jesús terminara de la manera en que Jesús estaba planteando que iba a terminar, que terminara en la cruz del Calvario. No podía aceptar esa conclusión, ese futuro sin crucifixión. Él quería un futuro, pero sin la crucifixión. En cambio, vemos por mencionarte algunas personas, algunos personajes bíblicos, vemos a David ante la negativa de Jehová de decirle que no le iba a construir o edificar el templo, allá en 2 de Samuel capítulo 7. Y vemos también el sometimiento de Jesús al no su padre aceptar que pasara de él la copa, ¿no? Y allá lo vemos en Mateo 26, cuando Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces ya sabemos que no fue posible que Jesús no tomara esa copa. Y en el caso de David no pasó nada, no voy a construir el templo, y no se obstinó porque tuvo una negativa de Dios, como no se obstinó Jesús cuando no pasó la copa. En el caso de Pedro con una obstinada conducta, una obstinada voluntad, decidió resolver la situación, desvaina la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. E inmediatamente Jesús le detiene y le dice que guarde la espada a su lugar, porque al que espada mata, a espada muere. Así que hay un momento donde Dios responde y en este caso le está diciendo a Pedro que esa no es la conducta que debe tener una persona que está trabajando para el reino de Dios. Oiga, cuando nos obstinamos en hacer nuestra voluntad, en no ver las consecuencias, en no razonar, en no ver lo que puede destruir una obstinada voluntad o una obstinada conducta, caemos en los procesos de destrucción y caemos en los procesos de violencia que tantos hay en nuestra sociedad en este momento. Este muro que enfrentó Pedro lo hizo retroceder, y Jesús fue claro, no es por medio de la violencia, ni por medio de los odios ni los rencores que vamos a establecer el reino de Dios. Tenemos nosotros y nosotras que pedirle al dueño de la vida que nos enseñe a esperar en Él, que nos ayude a confiar en Él y tener cuidado de no dar rienda suelta a nuestra obstinada voluntad, porque simple y llanamente la obstinada voluntad nos puede desembocar en un momento muy peligroso, en un momento muy violento, no solamente para las personas que están a nuestro alrededor, sino para cada uno de nosotros, cuando nosotros le damos rienda suelta a esta obstinada voluntad. Pedro no esperó, no se encomendó a nadie, decidió por sí solo sacar la espada y cortar la oreja. Jesús inmediatamente detiene el acto, lo afirma como uno negativo, lo rechaza, y para ello dice a Pedro: ¿tú crees que si yo no hubiese orado, el Señor no me hubiese enviado cantidad de ángeles para que me defendieran? Entonces Jesús le dice a punto seguido: no puede ser de esa manera. Y miren lo que dice el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar y mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. Entonces el plan
El plan no puede cambiar. El plan no puede echarse al suelo, no se puede echar por tierra. Lo que Pedro estaba haciendo era echando el plan del reino de Dios por tierra. Porque el reino de Dios es un reino de corazones contritos y humillados. No es un reino que tiene un fundamento de violencia. No es un reino que tiene un fundamento de odios o de rencores. Pedro, con esa actitud, ponía en jaque el plan de Dios para toda la humanidad. El plan de Dios para establecer su reino de justicia, de paz, de esperanza y de armonía para toda la humanidad. Gente, óigame bien, porque es muy serio. Cuando nosotros presentamos un cuadro de una obstinada voluntad, de un obstinado carácter, de querer hacer nuestra voluntad, de querer siempre tener la razón, de que yo soy siempre el que tengo la razón y el que mejor me porto y el que soy más santo que nadie, caemos en una consecuencia negativa porque provocamos destrucción al paso de nuestra vida. Este muro que enfrentó Pedro, como les mencioné, de alguna manera lo hizo retrotraerse de su conducta, y Jesús fue claro y cuando le afirma que no es por medio de la violencia ni de los odios. Y yo quiero hacer énfasis ese punto en esta mañana, porque estamos ya hartos de odios y de rencores. La sociedad está llena de actos de obstinadas voluntades que lo que hacen es destruir al paso de las personas y generar y sembrar más rencor, más odio, y desembocamos en una sociedad altamente violenta, volátil por demás en la destrucción de todo aquello que no piensa y que no es igual a nosotros. Tenemos que tener cuenta, gente de Dios, de no generar este tipo de obstinación entre nosotros, porque sin duda alguna nos marca el camino de la destrucción, nos aniquila no solamente en lo espiritual o emocional, sino también que en lo físico. Tenemos que tener cuenta de no dar rienda a esa obstinada voluntad, a ese obstinado carácter, porque es explosivo y daña hacia adentro y daña hacia afuera. Pedro demostró poco discernimiento y obró en violencia. Y nunca la violencia se justifica. Nunca la violencia se justifica. Nosotros no tenemos razón para ser violentos. Nosotros no podemos usar la violencia como alternativa para resolver los problemas del mundo, o los problemas de nuestra familia, o los problemas del matrimonio, o los problemas entre nosotros. La violencia nunca es la solución para resolver esos problemas. Jesús repudia, Jesús condenó, Jesús censuró inmediatamente el acto de Pedro. Le dice: Pedro, guarda tu espada. Pedro, no es de esa manera. Pedro, furioso por la emoción del momento, posiblemente por el acto de traición de Judas, posiblemente por todo el séquito que llevaba el sumo sacerdote para arrestar a Jesús, no esperó la respuesta. No esperó la respuesta, sino que se desvainó la espada. Y fíjense que, tomando esto como una ilustración, a veces nosotros también somos muy rapiditos en desvainar la espada y cortar orejas. A veces somos muy rapiditos para dañar a los demás precisamente por dejar y dar rienda suelta a una obstinada voluntad o a un obstinado carácter. Porque nos adjudica el derecho, o nos adjudicamos el derecho de destruir, de dañar al que está a nuestro lado. Jesús realiza su último milagro antes de ir a la cruz, y lo realiza devolviendo la oreja, dice el texto, al hombre a la cual perdió su oreja por la actitud obstinada de Pedro. Ese fue el último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Este incidente desató un clima de odio, desató un clima de ira que creció tanto hasta que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Y ese es el problema de tener una
obstinada voluntad, una obstinada conducta que desemboca, que explota en violencia, que explota en rencor y en destrucción. Lo vimos ayer a nivel mundial. Una de las consecuencias de esta obstinada voluntad es que es tóxica. Cuando tenemos una obstinada voluntad, cuando tenemos una obstinada conducta, nos tornamos tóxicos. Y no solamente yo, sino que todo nuestro ambiente se convierte en un ambiente tóxico, como le pasó a Jesús. Una vez fue sorprendido, arrestado, se desató toda una toxicidad en medio de todo el mover hasta que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. El dolor, gente, y la muerte nunca tienen la última palabra. Gente, devolver mal por mal no es nunca la solución, aunque suene para nosotros justa. Tenemos que evitar la violencia porque suele agravar más los problemas y desembocar más en destrucción y en angustia. Recuerda, el dolor y la muerte, la malicia, la violencia y todos los males que aquejan al ser humano tienen su raíz última en el pecado, en el odio y en el rencor. Jesús venció en la muerte, Jesús venció la violencia, Jesús confrontó esa desobediencia con la obediencia. Jesús confrontó esa actitud obstinada con una actitud de entrega, de misericordia, de perdón y de bondad. Esa es la respuesta ante el odio. Esa es la respuesta ante la angustia y ante la desesperación. Una actitud de amor, una actitud de transformación, de reconstrucción, de perdón, de afirmar la vida sobre todas las cosas. Pero permíteme hacerte una pregunta para que te quedes con ella en esta mañana, en este domingo, para que medites durante el día sobre la misma. Podremos ver, nos podemos dar cuenta, podemos entender el peligro de una obstinada voluntad, de un obstinado carácter. Podemos ver, podemos entender cuán peligroso es, cuán dañino es, cuán explosivo es, cuánto daño puede hacer una voluntad obstinada o un carácter obstinado que no mira consecuencias, que no mira las consecuencias, que no entiende de consecuencias. Podemos ver nosotros esa actitud. Medita en eso en esta mañana. Entonces, permíteme compartir la oración, dejar ahí la meditación. Me parece que es muy pertinente y no hay casualidades que caiga hoy esta meditación que en este momento estamos levantando en esta mañana. No podemos darle rienda suelta a una obstinada voluntad y a un obstinado carácter que no mira consecuencias, que no valora las situaciones y que desemboca en odio, en destrucción y en muerte. Jesús fue claro: Pedro, ese no es el camino. Ese muro hay que enfrentarlo, ese muro hay que derribarlo. No es por medio de la violencia que vamos a establecer el reino de Dios. Y fue y entregó su vida en la cruz del Calvario, porque era por medio de la resurrección, por medio del perdón, por medio del amor, que se iba a establecer el reino de Dios. Entonces copia la oración. Señor Jesús, transforma mi obstinada voluntad, transforma mi obstinado carácter. Señor, enséñame a esperar en ti y ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a confiar en ti y a esperar en ti. Amén. Bueno, mi gente, ante un mundo que vive en violencia, ante un mundo que sigue dando señales de la violencia más brutal, nosotros tenemos el gran reto de ser ejemplos para erradicar
esta violencia que se sigue desatando en nuestros países, en nuestras comunidades, incluso en nuestros hogares. Recuerda, no es por medio de una obstinada voluntad o un obstinado carácter que se establece el reino de Dios.